El café ya estaba frío cuando aparqué mi furgoneta en el aparcamiento exterior del centro comercial Westfield. Eran las 4:47 a.m., 13 minutos antes de que abrieran las puertas. Llevaba 40 minutos acampando allí, observando cómo la multitud se apiñaba como un organismo vivo, apretujándose contra las puertas de cristal. Mi aliento empañaba el parabrisas mientras daba otro sorbo a la amarga bebida, haciendo una mueca. No estaba aquí para divertirme. El Black Friday era un medio para un fin: entrar, conseguir los electrónicos con descuento para regalar en Navidad y salir. Mi hija Emma llevaba todo el año pidiendo su nueva tableta y con un 60% de descuento no podía dejarla pasar. Mi esposa Sara pensó que estaba loco por ir, pero alguien tenía que hacerlo. Este año las cuentas estaban ajustadas. Cada dólar contaba. El interior de la furgoneta olía a comida rápida vieja y al ambientador de pino que colgaba del retrovisor. La había reformado yo mismo durante el último año. Un pequeño proyecto que se había convertido en una obsesión. Paneles solares en el techo, sistema de filtración de agua, compartimientos de almacenamiento integrados en cada espacio disponible. Sara lo llamaba mi móvil apocalíptico y ponía los ojos en blanco cada vez que añadía una modificación. Yo lo llamaba práctico. Nunca se sabe cuándo se necesita una escapada, ¿verdad? A través del parabrisas pude ver que la multitud se había vuelto más densa. Debía de haber 300 personas, quizá más. Estaban apiñadas, hombro con hombro, e incluso desde allí podía sentir la electricidad en el aire. Esa energía frenética que surge cuando la gente huele una buena oferta. Un guardia de seguridad uniformado estaba dentro, mirando su reloj. Otro hablaba por radio, con el rostro inexpresivo. Revisé mi teléfono. Emma me había enviado un mensaje a medianoche. «Cuídate, papi. Mamá dice que te estás portando mal, jaja». Sonreí a mi pesar. Probablemente tenía razón. Las noticias sonaban en mi teléfono. Las había dejado en streaming desde la emisora local. La voz del presentador era alegre, casi áspera. Y las autoridades siguen investigando los informes de incidentes violentos en varios hospitales del área metropolitana. Los CDC han emitido un comunicado diciendo que no hay motivo de alarma, aunque están monitoreando la situación de cerca. Por otra parte, se espera que las compras del Viernes Negro rompan récords este año, con... Lo apagué. Todos los años había algo. Gripe aviar, algún virus nuevo, lo que fuera. A las noticias les encantaba sembrar el pánico entre la gente. Tenía preocupaciones más inmediatas, como si sobreviviría a la estampida cuando se abrieran esas puertas. Afuera, alguien entre la multitud gritó. Un chillido agudo y excitado. Falsa alarma. Solo alguien con la adrenalina y las bebidas energéticas a tope. La multitud estalló en carcajadas. Pude ver rostros iluminados por las pantallas de sus teléfonos, todos grabando, publicando, viviendo sus vidas a través de sus dispositivos. Una mujer cerca del frente había traído una silla de camping. Un grupo de adolescentes ponía música a todo volumen en un altavoz portátil. El olor a café quemado me inundó la nariz al terminar la taza. Debería haber cogido algo para comer, pero tenía el estómago apretado de la anticipación. O quizás era miedo. En cualquier caso, no iba a comer ahora mismo. Cogí mi lista de la compra del asiento del copiloto. La había impreso al estilo clásico, con los mapas de las tiendas y la ubicación de los artículos resaltados. Primero la electrónica. Después, los artículos para el hogar. Entrar y salir en 45 minutos como máximo. Ese era el plan. El retrovisor de la furgoneta reflejaba mi cara. 42 años, ojeras, barba de 3 días porque había estado demasiado ocupado preparándome para la mañana como para afeitarme. Parecía cansado. Parecía como cualquier otro padre de barrio tratando de llegar a fin de mes y seguir haciendo de Papá Noel. Algo me llamó la atención en el retrovisor. Una ambulancia con las luces apagadas circulando lentamente por el aparcamiento. Qué raro.
Normalmente llegaban gritando y con las sirenas a todo volumen. Esta avanzaba sigilosamente, como si buscara algo o a alguien. Lo vi pasar detrás de mi camioneta y desaparecer hacia el estacionamiento para empleados. Qué raro. Pero claro, con tanta gente apiñada en un solo espacio, era inevitable que alguien tuviera una emergencia médica. Probablemente solo estaba esperando, con precaución. Las 5 de Manalle aparecieron en la pantalla de mi teléfono. Las luces del centro comercial brillaron de repente con toda su intensidad. Los guardias de seguridad se dirigieron a las puertas. La multitud se abalanzó sobre mí y pude oír el rugido incluso desde el estacionamiento, como una ola a punto de romper. Abrí la puerta de la furgoneta y salí al frío aire de noviembre. Mi aliento salía en nubes. El asfalto estaba resbaladizo por la escarcha y lo sentía crujir bajo mis botas mientras caminaba hacia la entrada. A mi alrededor, otros rezagados salían de sus coches, apresurándose para alcanzar a la multitud. Las puertas automáticas se abrieron y la multitud inundó el interior. Corrí para alcanzarlos, con el corazón latiéndome con fuerza. La entrada era un caos, gente apretujándose, todos intentando ser los primeros. Me abrí paso apretadamente por la puerta y de repente estaba dentro, envuelta por el calor artificial y el olor abrumador de mercancía nueva, mezclado con demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. El centro comercial era enorme. 3 plantas, más de 200 tiendas, tragaluces que normalmente inundaban el lugar de luz natural, pero que ahora solo dejaban ver la oscuridad del amanecer. El atrio central estaba decorado para Navidad. Un árbol gigante que debía de medir 12 metros de altura, cubierto de luces que vibraban al ritmo de una música navideña metálica. Guirnaldas por todas partes. El sonido de Mariah Carey cantando Todo lo que quería para Navidad resonaba por los altavoces. La gente se dispersaba en todas direcciones como cucarachas al encenderse la luz. Mantuve la cabeza gacha y caminé con determinación hacia la tienda de electrónica del segundo piso. La escalera mecánica ya estaba atascada, así que subí, empujando a la gente que se había parado a revisar sus teléfonos o a recuperar el aliento. Mientras subía, noté algo más extraño. El guardia de seguridad al pie de las escaleras hablaba con urgencia por la radio, pálido y sudoroso. No miraba a la multitud. Estaba mirando algo en la pantalla de su teléfono, y lo que fuera que veía lo había conmocionado profundamente. Le temblaba la mano al llevarse la radio a la boca. No podía oír lo que decía por el ruido de la multitud, pero movía los labios rápidamente y negaba con la cabeza. Nadie más parecía darse cuenta. Estaban demasiado concentrados en las ofertas, en llegar a sus tiendas objetivo, en la emoción de la búsqueda. Llegué al segundo piso y me detuve a recuperar el aliento. Desde allí arriba, podía ver todo el centro comercial, el enorme atrio, las tiendas que se extendían en todas direcciones, la multitud fluyendo como el agua por los pasillos. Era hermoso, de una manera extraña y caótica. Toda esa humanidad, toda esa energía, concentrada en un único propósito: comprar cosas. La tienda de electrónica estaba más adelante, con su brillante letrero LED que lo llamaba «Gran oferta del Black Friday, 70% de descuento en todo». Ya se había formado una fila afuera, pero era manejable. Podría entrar y salir en 20 minutos si me movía rápido. Estaba a punto de unirme a la fila cuando oí voces fuertes cerca del patio de comidas. 2 guardias de seguridad discutían con alguien. No pude ver quién. Uno de los guardias señalaba constantemente hacia una salida, haciendo gestos enfáticos. El otro estaba hablando por radio otra vez, quizás pidiendo refuerzos. La persona con la que discutían, alcancé a verla ahora, era una mujer con una bata de hospital. Iba descalza. Manchas oscuras cubrían la parte delantera de su bata. Se balanceaba ligeramente, como si estuviera borracha o drogada. E incluso desde esa distancia pude ver que algo andaba mal con sus ojos. Estaban desenfocados, vidriosos, como si estuviera mirando algo a miles de kilómetros de distancia. Uno de los guardias de seguridad intentó sujetarla, pero ella se abalanzó sobre él. Sucedió rapidísimo.
Se movió como una serpiente al ataque. Un segundo allí de pie. Al siguiente sus dientes se clavaron en el antebrazo del guardia. Él gritó e intentó zafarse, pero ella se aferró con una fuerza inhumana. La sangre le brotó entre los dientes. El otro guardia la abordó, tirándola, y todos cayeron en una maraña de extremidades. A su alrededor, los compradores se detenían a observar. Sacaron sus teléfonos. La gente grababa, reía nerviosamente y comentaba sobre los compradores locos del Black Friday. Nadie ayudaba. Nadie entendía que esto no era una pelea normal. Sentí agua helada inundando mis venas. Esa noticia de esta mañana, incidentes violentos en hospitales, los CDC monitoreando la situación, la ambulancia en el estacionamiento. Esto no fue un motín. Fue algo completamente distinto. La mujer en el suelo no luchaba por liberarse. Luchaba por llegar a los guardias, por morderlos de nuevo. Sus movimientos eran incorrectos, demasiado agresivos, demasiado irreflexivos, impulsados por el puro instinto en lugar del pensamiento racional. Y entonces vi cómo el rostro del guardia mordido cambiaba. Sus gritos cesaron. Su forcejeo se debilitó. Y sus ojos adquirieron esa misma mirada vidriosa y desenfocada. No, susurré. No. Esto no podría estar pasando. Ni aquí, ni ahora, ni en el maldito Viernes Negro en un centro comercial suburbano. Pero estaba sucediendo. Y solo tenía unos segundos para decidir qué hacer. El guardia de seguridad mordido se detuvo durante unos 3 segundos. Solo 3 segundos de inmovilidad absoluta mientras la multitud observaba, confundida, con sus teléfonos aún grabando. Algunos ya estaban publicando en redes sociales. Podía ver sus pulgares sobrevolando las pantallas, añadiendo subtítulos y etiquetando a sus amigos. Luego se sentó. Sus movimientos eran espasmódicos, mecánicos. La mujer que lo había mordido también se había puesto de pie, sujeta por el otro guardia de seguridad, que gritaba por la radio pidiendo asistencia médica. Pero el guardia ya no la miraba. Miraba a su compañero, a cómo giraba lentamente la cabeza hacia el grupo de compradores más cercano. «Jenkins», dijo el guardia. «Oye, amigo, ¿estás bien? Tenemos que llevarte a...» Jenkins se abalanzó. Se movió con la misma velocidad imposible que había mostrado la mujer, recorriendo 2 metros en un instante. Sus dientes encontraron la garganta de un adolescente que lo había estado filmando todo. Su grito fue interrumpido por un sonido húmedo y desgarrador que me revolvió el estómago. Fue entonces cuando empezó realmente el pánico. La multitud cerca del patio de comida se desató en el caos. La gente gritaba, corría y se pisoteaba en su desesperación por escapar. La mujer de la bata se liberó del guardia que quedaba y agarró a un hombre mayor que tardó demasiado en reaccionar. Este cayó al suelo bajo su peso, con las bolsas de la compra esparcidas por el suelo de baldosas. Me aparté de la barandilla, con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en la garganta. Todos los vídeos de preparación para desastres que había visto, todos los manuales de supervivencia que había leído durante mis sesiones nocturnas de ¿qué hubiera pasado si...? Todos me gritaban lo mismo. «Sal, sal ya, no mires atrás». Pero no podía apartar la mirada. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta. Jenkins se levantó de nuevo, con la sangre del adolescente cubriéndole la boca y la barbilla. Pero ella también se movía, se estremecía. Su cuerpo respondía a un nuevo y terrible impulso. En cuestión de segundos, estaba de pie, con la mirada vacía y la mandíbula apretada con un hambre que parecía cualquier cosa menos humana. 3 infectados. No, 4 ahora. El hombre mayor se levantaba, con movimientos idénticos a los de los demás. «¡Están mordiendo a la gente!», gritó alguien cerca de mí. «¡De verdad que están mordiendo a la gente!». La multitud en el segundo piso también empezó a entrar en pánico, aunque la mayoría no podía ver lo que ocurría abajo. El miedo es contagioso y se propagaba más rápido que la infección.
La gente se empujaba, se abalanzaba, intentando llegar a las salidas. Una mujer se cayó cerca de la escalera mecánica y 2 personas tropezaron con ella. Nadie se detuvo a ayudarla. Tenía que moverme. Tenía que pensar. La camioneta. Necesitaba volver a la camioneta. Estaba fortificada, llena de provisiones, capaz de alejarme de lo que fuera aquello. Pero la entrada principal estaba en el primer piso, y ahí era donde la infección se propagaba más rápido. Salidas de servicio, muelles de carga, todos los centros comerciales los tenían. Había estudiado la distribución en línea mientras planeaba mi ruta de compras, aunque nunca imaginé que necesitaría esa información por este motivo. Me aparté de la barandilla y corrí hacia la parte trasera del centro comercial, lejos de los pasillos principales. Detrás de mí, los gritos se intensificaron. Oí cristales rotos, probablemente escaparates de tiendas destrozados por la gente que intentaba escapar o esconderse. La música navideña seguía sonando, añadiendo una banda sonora surrealista a la pesadilla. Jingle Bell Rock resonó en los altavoces mientras la gente moría. El pasillo trasero era estrecho, lleno de puertas para empleados y accesos de mantenimiento. La mayoría estaban cerradas con llave. Probé 3 puertas antes de encontrar una que se abría. Un armario de limpieza que apestaba a lejía y amoníaco. Inútil. Seguí adelante. Detrás de mí oí pasos pesados, corriendo. Me di la vuelta, listo para defenderme, y me encontré cara a cara con una joven, de unos 25 años, vestida con el uniforme de una cafetería. Su etiqueta decía Melissa. Tenía el rostro surcado de lágrimas y respiraba con dificultad, presa del pánico. ¿Estás tratando de salir?, preguntó ella. Asentí. El muelle de carga, dijo. Por aquí, trabajo aquí, conozco el camino. No lo dudé. La seguí mientras me conducía a las profundidades de los pasillos de mantenimiento. Los sonidos del caos se desvanecieron tras nosotros, amortiguados por los muros de hormigón y la distancia. Pero sabía que se estaba propagando. Fuera lo que fuese esta infección, se movía rápido, demasiado rápido. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Melissa mientras corríamos. Esa gente estaban comiendo. No pienses en eso, le dije. Solo concéntrate en salir. Doblamos una esquina y casi chocamos con otro grupo. 3 personas, todos empleados del centro comercial a juzgar por sus uniformes. Uno era un hombre mayor con credencial de gerente. Los otros 2 eran más jóvenes, apenas entrados en adolescencia. Los 3 parecían aterrorizados. «El muelle de carga está bloqueado», dijo el gerente. «Seguridad lo selló. No dejan salir a nadie». ¿Qué? Se le quebró la voz a Melissa. ¿Por qué? Protocolo de cuarentena, dijo. Lo escuché en la radio, órdenes del CDC, que nadie se vaya hasta que se determine qué está pasando. Sentí que se me helaba la sangre. Cuarentena. Nos estaban encerrando con esas cosas. Al carajo con eso, dije. Tiene que haber otra salida. El gerente negó con la cabeza. Todas las salidas principales están selladas. Hay guardias apostados. Si alguien intenta salir, lo devuelven. Un grito resonó por el pasillo detrás de nosotros, más cerca que los demás. Mucho más cerca. Todos nos giramos. Al final del pasillo, recortada contra las luces fluorescentes, había una figura. Se movía con ese característico paso espasmódico, con la cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Al acercarse, vi que vestía lo que solía ser un elegante traje de negocios. La pechera estaba empapada de sangre. Un brazo colgaba inerte a un lado, con el hueso visible a través de la carne desgarrada. Nos vio y cargó. ¡Corre!, grité innecesariamente. Ya estábamos en movimiento. El gerente nos condujo por un laberinto de pasillos. Intenté seguir los giros, izquierda, derecha, recto, otra vez a la derecha, pero me perdí enseguida.
Detrás de nosotros, los pasos nos seguían y otros se unieron a ellos. Ahora cazaban en manadas. Atravesamos una puerta y nos encontramos en un almacén. Estanterías industriales repletas de cajas, luces fluorescentes zumbando en el techo, olor a cartón y polvo. Al fondo había un montacargas. Junto a él, una escalera metálica subía y bajaba. «Tercer piso», jadeó el gerente. «Las oficinas están ahí arriba. Podemos atrincherarnos». Uno de los empleados más jóvenes, un chico con acné y un piercing en la nariz, negó con la cabeza con fuerza. «Ni hablar, hombre. Tenemos que bajar. Salir por el estacionamiento». «El estacionamiento está al mismo nivel que la planta principal», dijo Melissa. «Ahí es donde están la mayoría de esas cosas». «Así que subimos y estamos atrapados», argumentó el chico. «Al menos ahí abajo tenemos una oportunidad». La puerta por la que habíamos entrado explotó hacia adentro. 3 infectados entraron a raudales, con la boca en movimiento, y ese horrible gemido llenó el almacén. Habían sido humanos hacía una hora. Ahora eran algo más, algo impulsado por el hambre pura. El gerente agarró al chico y lo empujó hacia la escalera. «¡Arriba! ¡Ahora!». Corrimos. Las escaleras metálicas resonaban bajo nuestros pies al subir. Yo iba atrás y podía oír a los infectados detrás de nosotros, sus pasos descoordinados pero implacables. No se cansaron, no aminoraron el paso, simplemente siguieron avanzando. Tercer piso. El gerente buscó torpemente una tarjeta de acceso y la pasó por un lector. La puerta se abrió con un clic y entramos a un pasillo alfombrado con puertas de oficinas. El gerente cerró la puerta de golpe tras nosotros y echó la cerradura. Inmediatamente, cuerpos comenzaron a abalanzarse contra ella desde el otro lado. La puerta se estremecía con cada impacto, pero aguantó. Por ahora. «Tenemos que hacer una barricada», dije mirando a mi alrededor. «Busquen muebles, cualquier cosa pesada». Las oficinas eran los típicos espacios corporativos. Cubículos, salas de conferencias, dispensadores de agua, pósteres motivacionales en las paredes. Agarramos todo lo que pudimos, escritorios, archivadores, sillas, y lo apilamos contra la puerta. Los impactos continuaban, constantes y sin sentido. Cuando terminamos, nos quedamos allí parados bajo la tenue iluminación de emergencia, respirando con dificultad, mirándonos unos a otros con la creciente certeza de que tal vez nos habíamos quedado atrapados. El chico del piercing en la nariz, su placa decía Tyler, se sentó de golpe en el suelo. «Estamos jodidos», dijo. «Estamos completamente jodidos». «Cállate», espetó Melissa. «Cállate y déjame pensar». El gerente sacó su teléfono. No había señal. Lo intentó de todos modos, marcando al 911 una y otra vez. Nada. Caminé hasta la ventana más cercana y miré el estacionamiento. Lo que vi me oprimió el pecho. El estacionamiento era un caos. Los autos intentaban salir, tocando la bocina, chocando entre sí en pánico. La gente corría entre los vehículos, algunos perseguidos por infectados. Veía cuerpos en el suelo, algunos inmóviles, otros retorciéndose. La ambulancia que había visto antes estaba volcada, con las luces aún parpadeando débilmente. Y a lo lejos vi llegar más vehículos de emergencia, patrullas, camiones de bomberos, más ambulancias. Pero no venían a ayudar. Estaban formando un perímetro alrededor del centro comercial, acorralando a todos. La cuarentena fue real. Mi teléfono vibró. Lo agarré con desesperación. Solo había una línea de señal, un mensaje de Sara. «Las noticias dicen que pasa algo en el centro comercial. ¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien». Comencé a escribir una respuesta, pero la señal murió antes de que pudiera enviarla. Pensé en mi camioneta, ahí fuera, en el estacionamiento. Todas mis provisiones, mis preparativos, todo lo que necesitaría para sobrevivir a lo que fuera. Y yo estaba atrapado allí arriba, en el tercer piso,
con 4 desconocidos mientras caníbales infectados intentaban forzar la puerta. La otra empleada joven, cuya etiqueta decía Jasmine, lloraba en silencio en un rincón. «Mi mamá», repetía una y otra vez. «Necesito llamar a mi mamá». Los golpes en la puerta se intensificaron. Nos habían encontrado más infectados. «Necesitamos un plan», dije apartándome de la ventana. «No podemos quedarnos aquí para siempre. Tarde o temprano lo atravesarán, o nos quedaremos sin agua, o bombardearán todo el edificio con bombas incendiarias», interrumpió Tyler con amargura. «Eso es lo que hacen en las películas, ¿no? Contener el brote. Pérdidas aceptables». El gerente, cuya etiqueta decía Robert, lo miró fijamente. «Nadie está lanzando bombas incendiarias. Solo tenemos que esperar a que las autoridades controlen la situación». «¿Viste lo que yo vi?», pregunté, señalando la ventana. «No intentan controlarlo, intentan contenerlo. Hay una diferencia. Y estamos en el lado equivocado de la línea de contención». El silencio se apoderó del grupo. Todos podíamos oírlo ahora. No solo los golpes en la puerta de la escalera, sino otros sonidos que se filtraban por las paredes. Gritos provenientes de otras partes del edificio. Cristales rotos. Y ese gemido, ese horrible gemido colectivo de docenas, quizá cientos, de voces infectadas. El centro comercial se había transformado en un matadero en menos de 30 minutos. Melissa se acercó y se paró a mi lado junto a la ventana. Le temblaban las manos, pero su voz era firme al hablar. «Parece que sabes lo que haces. ¿Eres una especie de superviviente o algo así?» «Algo así», dije. «Entonces, ¿qué hacemos?» Nos miré a los 5, asustados, traumatizados, totalmente desprevenidos para esto, pero vivos, por ahora. «Sobrevivimos», dije. «Cueste lo que cueste, sobreviviremos hasta que alguien encuentre la manera de arreglar esto». Las luces parpadearon una vez, 2 veces. Luego se apagaron, hundiéndonos en una oscuridad, solo interrumpida por la tenue iluminación de emergencia. En algún lugar del edificio algo rugió, un sonido que ya no era del todo humano. Las luces de emergencia lo iluminaban todo con un resplandor verde enfermizo. Las sombras se extendían por las paredes como dedos que agarraban, y cada sonido se amplificaba en la oscuridad. Nuestra respiración, el roce de los muebles contra la puerta, el incesante golpeteo de puños y cuerpos que intentaban abrirse paso. «De acuerdo», dije, forzando la calma. «Tenemos que evaluar la situación. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos usar?» Robert, el gerente, ya recorría las oficinas con determinación. «Hay una sala de descanso al final del pasillo, máquinas expendedoras, dispensador de agua, quizá algo de comida en el refrigerador». «Cógelo», dije. «Todo. Tyler, Jasmine, ayúdenlo. Melissa, tú y yo vamos a buscar cualquier cosa que podamos usar como arma». «¿Armas?». La voz de Jasmine era apenas un susurro. «¿Quieres decir que tenemos que luchar contra esas cosas?». La miré. No tendría más de 19 años. Tenía toda la vida por delante. Ahora estaba atrapada en una pesadilla, pidiéndole que reflexionara sobre la violencia contra quienes antes eran seres humanos. «Espero que no», dije, aunque ambos sabíamos que mentía. «Pero tenemos que estar preparados». Se dispersaron a sus tareas. Empecé a registrar los escritorios, abriendo cajones. La mayoría contenía los típicos trastos de oficina: grapadoras, bolígrafos, papeles. Pero en el tercer despacho encontré algo útil: un abrecartas con un grueso mango de latón. No mucho, pero mejor que nada. En otro escritorio, una pequeña palanca que probablemente alguien había usado para abrir cajas. Se la di a Melissa. «¿Alguna vez usaste algo así?», pregunté. Ella negó con la cabeza, pero lo tomó de todos modos, comprobando su peso. «Trabajé en un Starbucks hasta hace 3 horas. Lo peor que tuve que afrontar fueron clientes enfadados que querían su café extra caliente.
Es un mundo diferente ahora, dije. Seguimos buscando. Para cuando Robert y los demás regresaron con los brazos llenos de provisiones, ya habíamos reunido un pequeño arsenal: el abrecartas, la palanca, una linterna robusta que también podía usarse como garrote, un extintor y, sorprendentemente, un bate de béisbol que alguien guardaba en su oficina. El botín de la sala de descanso no fue impresionante: 6 botellas de agua, una bolsa de bagels rancios, unos yogures probablemente caducados, una docena de barritas energéticas y media cafetera de café frío. Quizás suficiente para un día si racionábamos con cuidado. Lo extendimos sobre una mesa de conferencias y contemplamos nuestros suministros. Parecía lamentable, insuficiente para lo que podría ser un largo asedio. «Mi camioneta», dije de repente, «está en el estacionamiento. Tengo comida, agua, suministros médicos, herramientas, todo lo que necesitamos. Si pudiéramos llegar hasta allí». «¿Cómo?», interrumpió Tyler. «¿No viste lo que hay ahí fuera? Nunca lo lograríamos». Probablemente tenía razón, pero la alternativa era quedarse allí sentado esperando morir de sed o de hambre, o esperar a que esas cosas se abrieran paso. Como si fuera una señal, la puerta atrincherada se estremeció con un impacto particularmente violento. Apareció una grieta en el marco de madera. «Se están haciendo más fuertes», dijo Robert en voz baja. «Oh, ahora hay más». Regresé a la ventana buscando mi camioneta en el estacionamiento. Allí, en el estacionamiento exterior, justo donde la había dejado, quizás a 200 metros, bien podría haber estado en Marte. Pero entre el edificio y la furgoneta pude ver algo más. Los infectados ya no deambulaban al azar. Empezaban a agruparse, a moverse en grupos, casi como si se coordinaran. Eso no debería ser posible. Eran insensatos, impulsados por el hambre. Pero yo lo veía. Un grupo de unos 30 infectados había rodeado un coche donde alguien se había refugiado. Lo mecían de un lado a otro, metódica e incansablemente. Mientras observaba, el coche se volcó. Los gritos desde dentro se oían incluso a través de la ventanilla. Me di la vuelta. «Hay un sistema de climatización», dijo Melissa. Señalaba una rejilla de ventilación del techo. «Conductos de aire. Recorren todo el edificio». «¿Crees que podemos arrastrarnos entre ellos?», preguntó Jasmine. «¿Como en las películas?» «Quizás», dijo Melissa. «Salí con uno de los chicos de mantenimiento. Una vez me enseñó los planos. Los conductos son lo suficientemente grandes para una persona. Tienen que serlo para el acceso de mantenimiento». «¿A dónde conducen?», pregunté. «En todas partes, incluso en el estacionamiento». La esperanza brilló en mi pecho, una esperanza peligrosa. «¿Puedes encontrar el punto de acceso?». Melissa asintió y nos condujo a un armario de herramientas al final del pasillo. Dentro, colgada de la pared, había una escalera que conducía a un panel del techo. Subió y la examinó. «Está asegurado», dijo. «Pero creo que puedo». Un estruendo a nuestras espaldas. Todos nos dimos la vuelta. La barricada se estaba derrumbando. La puerta se había partido por la mitad y unos brazos pálidos se extendían, agarrándose a ciegas. «¡Muévete!», grité. Robert le arrebató la palanca a Melissa y la clavó en el panel del techo, abriéndolo. El metal chirrió. El panel se desprendió, revelando un hueco rectangular oscuro revestido de aluminio. «Ve», le dije a Jasmine. «Sube». Ella dudó, mirando la oscura abertura con terror. «Ahora», rugí. Eso la despertó. Subió por la escalera a toda prisa y se metió en el conducto. Tyler fue el siguiente, luego Robert. La barricada se estaba derrumbando. Podía ver rostros, o lo que antes eran rostros, abriéndose paso a través de la abertura, chasqueando los dientes, con los ojos vacíos de todo excepto hambre. «Tu turno», le dije a Melissa. «¿Qué pasa contigo?» «Justo detrás de ti. ¡Vamos!». Ella se fue. Agarré el bate de béisbol y me enfrenté a la puerta. Los infectados casi habían pasado. 3, luego 4, abriéndose paso a empujones por la abertura, sus cuerpos desgarrando la madera astillada,
pero sin sentirla, sin importarles. El primero que me miró fijamente y cargó. Golpeé el bate con todas mis fuerzas. Le dio en un lateral de la cabeza con un crujido húmedo que sentí vibrar por mis brazos. El infectado cayó, pero no estaba muerto. Ya no estaba realmente muerto, lo que sea que eso significara. Empezó a arrastrarse hacia mí, con la cabeza hundida hacia un lado, aún moviéndose. Los otros 3 ya habían terminado. No había tiempo. Corrí hacia la escalera, solté el bate y subí. Unas manos me agarraron las piernas. Pateé y sentí que mi bota rozaba algo blando. Mis dedos encontraron el borde del conducto y me impulsé, raspándome las costillas con el borde de aluminio. Debajo de mí, los infectados habían rodeado la escalera. Intentaban subirla, pero su coordinación era deficiente. Se caían sin parar, amontonándose unos sobre otros. Pero al final lo descubrirían. O vendrían más, lo suficientes para amontonarse hasta que pudieran alcanzarme. ¡Muévanse!, grité a los que estaban delante de mí en el conducto. ¡Tenemos que movernos ya! El conducto era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para mis hombros. Olía a polvo, moho y aire viciado. El aluminio resbalaba bajo mis manos. Y cada movimiento resonaba con fuerza en el espacio reducido. Detrás de mí podía oír el gemido infectado, un sonido amplificado y distorsionado por el túnel metálico. Avanzamos a rastras en la oscuridad. Nuestra única luz provenía del teléfono de Tyler, que estaba más adelante. Era desconcertante, claustrofóbico. Me concentré en los pies de Melissa, que me seguían a ciegas. ¿Por dónde?, preguntó Robert. A la izquierda en el siguiente cruce, respondió Melissa. Luego siga recto unos 15 metros. Debería haber otro panel de acceso que da a la escalera del estacionamiento. Si tuviéramos suerte, si ella recordara bien, si el panel no estuviera sellado o cerrado por el otro lado. Tantos sí. El conducto se bifurcaba. Tomamos el camino de la izquierda. El metal crujió bajo nuestro peso combinado. Intenté no pensar en qué pasaría si se derrumbaba, si caíamos al espacio que hubiera debajo. ¿Aterrizaríamos en una oficina vacía o en medio de una multitud de infectados? «Detente», susurró Melissa de repente. Nos quedamos paralizados. En el silencio podía oírlo. Movimiento en los conductos que nos rodeaban. Rasguños, rasguños. Por un horrible instante, pensé que los infectados también habían aprendido a usar los conductos. Pero entonces lo reconocí. Ratas. Decenas de ellas, perturbadas por nuestra presencia, huyen por el sistema de ventilación. «Sigue adelante», dije. «Solo son ratas». Pero Yasmín respiraba demasiado rápido, al borde de la hiperventilación. El espacio reducido, la oscuridad, las ratas, era demasiado. «No puedo», jadeó. «No puedo con esto. Necesito salir. Necesito...» «Respira», dije en voz baja y firme. «Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Estás bien. Ya casi llegamos». «¿Cómo lo sabes?», preguntó con la voz quebrada. «Porque tenemos que serlo», dije. Avanzamos a rastras. Me temblaban los brazos de cansancio. Me dolían las costillas por el raspón que me había dado al entrar. El sudor me goteaba en los ojos, escociendo. Pero seguimos adelante. Finalmente, Melissa se detuvo en otro cruce. «Aquí», dijo. «El panel debería estar justo debajo de nosotros». Nos apiñamos lo mejor que pudimos en el reducido espacio. Melissa pateó el panel. Una vez. 2 veces. A la tercera, se cayó con un estruendo que resonó por la escalera de abajo. Escuchamos. Ningún gemido. Ningún sonido de movimiento. Tal vez tuvimos suerte. Robert fue el primero. Se dejó caer por la abertura y aterrizó con un gruñido. «Listo», susurró. Bajamos uno a uno. La escalera era de hormigón y acero, funcional, iluminada por una única luz de emergencia que funcionaba. Un cartel en la pared decía:
Parking nivel 2. ¿Estacionamiento nivel 2? Pregunté. Tenemos que llegar a la planta baja. Mi camioneta está en el estacionamiento exterior. Tenemos que bajar entonces, dijo Robert. Pero si el brote inicial se originó a nivel del suelo, no necesitaba terminar la frase. El suelo iba a ser un infierno. ¿Alguna otra opción?, le pregunté a Melissa. Ella negó con la cabeza. Podríamos intentar buscar otra salida, pero tendríamos que volver a los conductos. Y no conozco la distribución lo suficiente como para garantizar que no nos perdamos. Abajo está, dije. Empezamos a bajar. La escalera parecía interminable. Nuestros pasos resonaban en el hormigón. Cada rellano tenía una puerta que conducía al aparcamiento de esa planta. En el aparcamiento de la planta 1, oíamos ruidos a través de la puerta, alarmas de coches, gritos, el caos del aparcamiento. Tuvimos que pasar por esa puerta. Me detuve, con la mano en el mango de metal. ¿Todos listos? Nadie respondió. ¿Cómo iban a estar listos? Pero no teníamos opciones. Empujé la puerta para abrirla lentamente. El estacionamiento era una zona de guerra. Había autos abandonados por todas partes, algunos con las puertas abiertas y los motores en marcha. Cadáveres yacían en el suelo, algunos infectados, otros no, todos destrozados. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, creando un efecto estroboscópico que hacía que todo pareciera saltar y titubear. Y los infectados. Debían de ser 100, quizá más, deambulando por el garaje en grupos, cazando, alimentando, viviendo una horrible farsa de la vida. «Nunca lo lograremos», susurró Tyler. Pero había visto algo. Un pasillo de servicio al otro lado del garaje, marcado con un cartel amarillo. Salida de emergencia. Acceso al estacionamiento exterior. A 60 metros de distancia, atravesando un laberinto de coches e infectados. «Agáchate», dije. «Pasa entre los vehículos. No haga ruido. Si nos ven, corre. No pelees a menos que sea necesario». Volví a pensar en Emma, en Sara, esperando en casa, probablemente viendo las noticias, aterrorizada. Tenía que volver con ellas, cueste lo que cueste. Nos mudamos al garaje. Nos movíamos como fantasmas por el estacionamiento, agachándonos detrás de los autos, paralizándonos cada vez que un infectado se acercaba demasiado. El sonido de nuestra respiración me resultaba ensordecedor, y estaba seguro de que nos oirían, nos olerían, nos sentirían de alguna manera. Pero no fue así. Todavía no. Tyler iba delante, sorprendentemente ágil para alguien que parecía no haber hecho nada más atlético que caminar hasta su coche. Nos hacía señas cuando podíamos movernos y corríamos al siguiente vehículo, apretándonos contra el frío metal y conteniendo la respiración. Estábamos a mitad de camino cuando el pie de Jasmine se enganchó en algo. Un cuerpo, me di cuenta con horror. Tropezó y se aferró al capó de un coche. El sonido de su mano golpeando el metal resonó por el garaje como un disparo. Todas las cabezas infectadas se giraron hacia nosotros. Por un instante, los miramos fijamente y ellos nos miraron a nosotros. Podía ver sus rostros con claridad. Algunos estaban frescos, recién transformados, aún reconocibles como los clientes y empleados que habían sido hacía una hora. Otros estaban peor, con la carne desgarrada y colgando, con heridas incompatibles con la vida, pero aún moviéndose, aún cazando. Entonces se rompió el momento y atacaron. «¡Corre!», grité. Corrimos. Abandonando toda pretensión de sigilo, corrimos hacia la salida de emergencia. Detrás de nosotros podía oír a los infectados. Decenas de pies golpeando el hormigón, ese horrible gemido colectivo que se elevaba hasta alcanzar un punto álgido. Robert era el más lento. Tenía unos 50 años, sobrepeso. No estaba hecho para este tipo de esfuerzo. Podía oírlo jadear, forcejear. «¡Sigan!», nos gritó.
No me esperen. Pero Melissa lo agarró del brazo, casi arrastrándolo hacia adelante. ¡Mueve el culo, Robert! Llegamos a la salida de emergencia. Tyler agarró la manija y tiró. Bloqueado. «No», dijo. «No, no, no». Lo aparté de un empujón y me golpeé el hombro contra ella. Sentí un dolor intenso en el brazo, pero la puerta no se movió. Era de acero pesado, diseñada para mantener a la gente fuera, y cumplía su función a la perfección. Los infectados estaban a 30 pies de distancia. 20 pies. «¡La palanca!», grité. Robert aún lo tenía enganchado al cinturón. Lo sacó torpemente y me lo lanzó. Lo metí en el hueco entre la puerta y el marco, justo en el mecanismo de la cerradura, y lo apoyé con todo mi peso. El metal crujió. La puerta resistió. 10 pies. Ahora podía ver rostros individuales. Una madre joven con un ojo colgando de su cuenca. Un guardia de seguridad con la garganta arrancada. Un adolescente que todavía llevaba sus compras del Viernes Negro en bolsas alrededor de sus muñecas. «¡Ayúdenme!», rugí. Melissa y Robert añadieron su peso a la palanca. Empujamos juntos, con los músculos ardiendo. Los infectados nos alcanzaban, aferrándose con los dedos. La cerradura se rompió con un fuerte crujido. Cruzamos la puerta a trompicones y nos encontramos con la brillante luz de la mañana. Había perdido la noción del tiempo en la oscuridad del edificio, pero ya era pleno día. Debían ser al menos las 7 de la mañana. Llevábamos más de 2 horas atrapados, aunque parecían días. Tyler cerró la puerta de golpe tras nosotros. No había cerradura de este lado, nada con qué asegurarla. Los infectados se estrellaron contra ella desde el otro lado, pero la puerta se abrió hacia adentro, hacia ellos. Mientras siguieran empujando, la mantendrían cerrada para nosotros. Estábamos en un callejón estrecho entre el centro comercial y un muro de contención que separaba la propiedad de un barrio residencial más allá. El aire era frío y limpio, y lo aspiré como si me estuviera ahogando. «Oh, Dios», repetía Jasmine una y otra vez. «Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios». Tyler se dejó caer con fuerza en el pavimento, con la cara color papel viejo. «Lo logramos», dijo, como si no pudiera creerlo del todo. «De verdad lo logramos». Pero no estábamos a salvo, ni siquiera cerca. Podía oír sirenas a lo lejos, muchísimas, y disparos. La situación era mucho más grave que nuestro centro comercial. «Mi camioneta», dije, poniéndome de pie. Sentía las piernas como gelatina, pero las obligué a trabajar. «Está en el estacionamiento exterior. Tenemos que llegar hasta allí». «¿Y luego qué?», preguntó Robert. Estaba apoyado contra la pared, respirando con dificultad, con una mano sobre el pecho. «¿A dónde vamos? Mi esposa y mis hijos están en casa. Necesito llegar a ellos». «Yo también», dije. «Pero primero sobrevivimos los próximos 5 minutos. Luego la próxima hora. Luego haremos un plan». Los guié por el callejón, pegados a la pared. Al final pudimos ver el estacionamiento extendiéndose ante nosotros, y más allá, una escena de pesadilla. La policía y el ejército habían establecido un perímetro alrededor de todo el complejo comercial. Había controles de carretera, soldados armados y vehículos con armas montadas, pero no disparaban a los infectados dentro del perímetro. Disparaban a quienes intentaban escapar, a los vivos. Mientras observaba, una familia salió corriendo del estacionamiento. Un padre con un niño en brazos, una madre corriendo a su lado. Avanzaron unos 6 metros antes de que disparos de advertencia levantaran el asfalto frente a ellos. Se detuvieron, con las manos en alto, gritando que no estaban infectados. A los soldados no les importó. Los obligaron a retroceder a punta de pistola. «No dejan salir a nadie», susurró Melissa. «Están matando a todos, infectados o no». «Contener el brote», dije con amargura. Tyler tenía razón. Pérdidas aceptables. Mi camioneta estaba en el aparcamiento exterior, tentadoramente cerca.
pero imposible de alcanzar sin cruzar campo abierto y arriesgarme a que nos dispararan nuestros propios militares. Vi que otros supervivientes habían tenido la misma idea. Había gente apiñada detrás de coches, escondida en vehículos, todos atrapados en la zona de muerte entre los infectados dentro y las armas fuera. «Tiene que haber una salida», dije, observando el perímetro. «Un hueco en su línea, algún lugar donde no estén vigilando con tanta atención». «El muro de contención», dijo Robert, señalando. «Detrás de nosotros. Da a esas casas. Si pudiéramos superarlo». Miré la pared. Tenía unos 3 metros de altura, de hormigón, rematada con piedras decorativas. Sin duda escalable, pero quedaríamos expuestos al escalar. Si los soldados nos vieran... «Es nuestra mejor opción», dije. «Mejor que intentar cruzar el estacionamiento». Retrocedimos por el callejón. El muro se alzaba imponente sobre nosotros, proyectando una sombra bajo el sol de la mañana. Tras él, podía ver los tejados de las casas suburbanas. Casas normales, donde familias normales probablemente estaban apiñadas alrededor de sus televisores, viendo las noticias sobre el brote, agradeciendo a Dios que no fueran ellos. «Yo iré primero», dije. «Ayúdenme a subir, y luego los ayudaré a subir». Robert y Tyler dieron un paso con las manos. Puse el pie y se levantaron. Mis dedos encontraron apoyo en la parte superior del muro, y me impulsé hacia arriba, con las costillas aullando en protesta. Por un instante, mi silueta se recortaba contra el cielo, completamente expuesta. Si alguien me estaba mirando. No se oyeron disparos. Pasé la pierna por encima y miré hacia el otro lado. Un patio trasero. Columpios. Césped bien cortado. Un perro ladrando frenéticamente desde dentro de la casa. «¡Despejen!», grité suavemente. «¡Que suba Jasmine!». Logramos que todos saltaran el muro, aunque nos llevó minutos preciosos. Robert casi no lo logró. No tenía fuerza en los brazos para subir y tuvimos que jalarlo por las muñecas, con el cuerpo raspando contra el concreto. Para cuando todos llegamos al patio trasero, estábamos exhaustos, sangrando y temblando. La puerta trasera de la casa se abrió de golpe. Un hombre de unos 40 años, vestido con pijama y camiseta, con una escopeta, estaba allí de pie, pálido de miedo. «¡Fuera de mi propiedad!», gritó. Levanté las manos. «No estamos infectados. Acabamos de escapar del centro comercial. Necesitamos...». «Me da igual lo que necesites». Le temblaban las manos, haciendo que el cañón del arma se tambaleara peligrosamente. «Las noticias dicen que se está propagando. Todos en ese centro comercial están infectados. Sal o disparo». «Por favor», dijo Jasmine, con lágrimas en los ojos. «No estamos enfermas. Solo queremos...». Una niña apareció en la puerta detrás del hombre. Una niña pequeña, de unos 6 años, agarrando un oso de peluche. «Papá, ¿qué pasa?». La mirada del hombre se dirigió a su hija y luego a nosotros. Por un momento pensé que bajaría el arma, que mostraría algo de humanidad. Pero el miedo lleva a la gente a hacer cosas terribles. «Vete», dijo. «Ahora, o te juro por Dios». «Nos vamos», dije, retrocediendo hacia la puerta lateral. Los demás me siguieron. «Nos vamos, no pasa nada». Salimos por el patio lateral y nos encontramos en una calle residencial, tranquila, vacía, como si el apocalipsis aún no hubiera llegado, aunque estaba a solo unos cientos de metros. Pude ver humo saliendo del centro comercial. Más sirenas. Un helicóptero sobrevoló el lugar con gran estruendo, con insignias militares en un costado. «¿Y ahora qué?», preguntó Tyler. Todos me mirábamos, como si tuviera respuestas, como si supiera qué hacer. La verdad era que yo estaba tan aterrorizado como ellos, pero alguien tenía que fingir que tenía el control. «Nos separamos», dije.
Demasiado visibles como grupo. Robert, ve al norte. Ahí es donde dijiste que está tu familia, ¿verdad? Él asintió. Tyler, Yasmín, permanezcan juntos. Vayan al este, lejos del centro comercial. Busquen un lugar donde refugiarse y esperen a que esto pase. ¿Y tú qué?, preguntó Melissa. Vuelvo, dije. Todos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Mi camioneta, expliqué. Todo lo que necesito está en ella. Y mi familia está al sur de aquí. Necesito provisiones si quiero llegar hasta ellos. Nunca podrás regresar a través del perímetro, dijo Robert. Tengo que intentarlo. Melissa dio un paso adelante. Voy contigo. No, dije. Es demasiado peligroso. Mi apartamento también está al sur, dijo. Y necesitas ayuda. 2 personas tienen más posibilidades que una. Quise discutir, pero ella tenía razón. Y la verdad, no quería ir solo. De acuerdo, dije. Los demás, buena suerte. Manténganse alerta, manténganse con vida. Nos despedimos brevemente, sin abrazos ni largas despedidas. Habíamos sido desconocidos hacía 3 horas, y lo éramos ahora, unidos solo por el trauma compartido y la necesidad primaria de sobrevivir. Cada uno siguió su camino y desaparecieron en la tranquila mañana. Melissa y yo regresamos al centro comercial. ¿Tienes un plan?, preguntó. Estoy trabajando en ello, dije. Avanzamos por el barrio, manteniéndolos en las sombras, evitando las calles principales. Podía oír los disparos con más claridad, no constantes, sino regulares. Ráfagas controladas. Los militares estaban combatiendo a los infectados que intentaban traspasar el perímetro. Al acercarnos, pude ver el muro desde un ángulo diferente, y vi algo que antes no había visto. Una alcantarilla de drenaje, medio oculta por los arbustos, que corría por debajo del muro y presumiblemente por debajo de la valla perimetral. Tenía quizás 1 metro de diámetro, lo suficientemente grande como para atravesarla a gatas si estábamos dispuestos a mojarnos y ensuciarnos. Ahí, dije señalando. Melissa siguió mi mirada. Estás bromeando. ¿Tienes una idea mejor? Ella no lo hizo. Nos acercamos a la alcantarilla con cuidado, comprobando si había patrullas. La entrada estaba parcialmente bloqueada por una rejilla metálica, pero años de corrosión la habían debilitado. La aflojamos y observamos el oscuro túnel que se extendía más allá. El agua goteaba por el fondo, escorrentía del aparcamiento, probablemente contaminada con quién sabe qué. ¿Las damas primero?, dijo Melissa con una débil sonrisa. La edad antes que la belleza, respondí. Me arrastré hacia adentro. La alcantarilla era peor que el conducto de aire, más estrecha, más oscura, más húmeda. El olor era insoportable. A aguas residuales, químicos, descomposición. Intenté no pensar en lo que me arrastraba. Cada pocos metros me detenía a escuchar, asegurándome de que no hubiera ningún infectado en el túnel con nosotros. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, vi luz al frente, al otro lado de la alcantarilla. Me arrastré más rápido, desesperado por salir de ese infierno claustrofóbico. Salí a la luz del día tras un sumidero de drenaje, aún dentro del perímetro. El aparcamiento se extendía ante mí. Mi furgoneta estaba a unos 100 metros de distancia. Entre yo y la furgoneta conté al menos 30 infectados. Melissa apareció a mi lado, jadeando. Por favor, dime que estamos cerca. Eso es, dije, señalando mi camioneta. Esa es la base. Ella siguió mi mirada y luego miró a los infectados. Tienes que estar bromeando. Podemos lograrlo, dije. Nos mantenemos agachados, nos movemos rápido. La mayoría están distraídos, comiendo o deambulando. Podemos lograrlo. ¿Y si no podemos? La miré a los ojos. Entonces ha sido un placer conocerte. Ella rió, con un sonido agudo y ligeramente histérico. Estás loco. ¿Lo sabías? Probablemente, admití.
pero estoy viva. Eso cuenta. Observamos a los infectados durante varios minutos, aprendiendo sus patrones. No eran completamente aleatorios. Tendían a agruparse alrededor de cadáveres, alrededor de coches con gente escondida. Había huecos en su cobertura, caminos que podíamos tomar. Ahí, dije, entre esa camioneta y el sedán. Luego, junto a la fila de autos a la derecha. Mi camioneta está 3 filas más allá. ¿Qué pasa si no arranca? Comenzará, dije con más confianza de la que sentía. ¿Qué pasa si alguien más lo tomó? Entonces estamos jodidos. ¿Estás listo? Ella asintió, con la mandíbula apretada con determinación. Corrimos. Los primeros 50 metros fueron los peores. Estábamos completamente expuestos, corriendo por el asfalto abierto, sin ningún lugar donde escondernos si nos veían. Mis botas golpeaban el pavimento. Cada pisada sonaba increíblemente fuerte. Respiraba entrecortadamente y podía oír a Melissa justo detrás de mí, manteniéndome al ritmo. Una infectada giró la cabeza al pasar. Una mujer con un traje desgarrado, con el rostro cubierto de sangre seca. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Abrió la boca y ese terrible gemido empezó a formarse en su garganta. Ya la habíamos pasado, adentrándonos en la parte trasera de la camioneta que había marcado como nuestro primer punto de referencia. Me apreté contra el frío metal, con todos los músculos tensos, esperando el sonido de decenas de pies acercándose a nosotros. No llegó. El gemido de la mujer se perdió en la cacofonía general de los infectados. Habíamos tenido suerte. El siguiente, susurré. Nos movíamos de un coche a otro, usando los vehículos como cobertura. Era como un juego de rayuela mortal. Si aterrizabas mal, morías. 2 veces tuvimos que congelarnos al ver pasar a los infectados, tan cerca que podía oler su podredumbre y oír el húmedo chasquido de sus dientes. Pero no nos vieron. El aparato sensorial que usaban para cazar no se activaba con la quietud. Por fin llegamos a mi furgoneta. Estaba allí como un santuario de metal, con sus paneles solares brillando tenuemente bajo el sol de la mañana. Nunca me había alegrado tanto de ver algo en mi vida. Saqué las llaves del bolsillo con manos temblorosas. ¿El llavero haría ruido? ¿Los atraería el chirrido de las cerraduras? Pero no tenía opción. Presioné el botón de desbloqueo lo más silenciosamente posible, y las cerraduras de la camioneta se abrieron con un clic que pareció resonar por todo el estacionamiento. Varias cabezas infectadas se giraron hacia nosotros. «Entra», susurré. Abrimos las puertas de golpe y nos metimos de lleno. Metí la llave en el contacto y la giré. El motor arrancó al instante. Gracias a Dios por mi obsesivo mantenimiento. Pero el sonido del arranque fue como la campana de la cena para los infectados. Venían de todas partes, convergiendo hacia la camioneta a una velocidad aterradora. Podía verlos por los retrovisores, arrastrando los pies y corriendo, con la boca abierta, intentando alcanzarnos. Metí la camioneta en reversa y pisé a fondo el acelerador. Salimos disparados hacia atrás y sentí un golpe sordo al chocar contra algo. Alguien. Un infectado rebotó en el parachoques trasero y cayó al suelo. No me detuve a mirar, simplemente giré el volante y puse la marcha. ¡Espera!, grité. Aceleramos, zigzagueando entre los coches aparcados. Había más infectados en nuestro camino. No pude esquivarlos a todos. La furgoneta se estremecía con cada impacto, pero era pesada y estaba reforzada. Me había asegurado de ello. Los infectados salieron despedidos como bolos. «¡El perímetro!», gritó Melissa. «¿Cómo atravesamos el perímetro?». Había estado pensando en eso. El ejército tenía las salidas principales bloqueadas con vehículos y barreras de hormigón. Pero estaban centrados en evitar que los infectados salieran, no necesariamente en impedir el paso de vehículos. «Lo embestiremos», dije. «¿Estás loco?». «¿Tienes una idea mejor?». Ella no respondió, simplemente se apoyó contra el tablero. Apunté a lo que parecía el punto más débil, un hueco entre un Humvee y un coche patrulla. Había soldados allí,
con las armas en alto. Podía ver sus rostros, jóvenes, asustados, siguiendo órdenes que probablemente no entendían. «Nos van a disparar», dijo Melissa. «Tal vez», admití, «pero quizás se muden». Toqué la bocina y aceleré. El motor de la furgoneta rugió. Íbamos a 60, 80, 90 kilómetros por hora. El hueco se acercaba rápidamente. Los soldados se dispersaron. Chocamos contra la barricada a toda velocidad. El impacto fue tremendo. Lo sentí en cada hueso de mi cuerpo. Los airbags se desplegaron y me golpearon en la cara. El cristal se hizo añicos. El metal chirrió. Por un momento pensé que nos habíamos detenido, que estábamos atrapados. Entonces ya habíamos terminado. La camioneta derrapó en la calle y luché por controlarla. Tenía una rueda pinchada. Sentía el tirón hacia la izquierda. El parabrisas estaba lleno de grietas, pero seguíamos avanzando. Estábamos fuera del perímetro. «¡Vamos, vamos, vamos!», gritaba Melissa. Detrás de nosotros, los soldados gritaban. Oí disparos, pero disparaban a los infectados que entraban por el hueco que habíamos creado, no a nosotros. Al menos esperaba que no nos dispararan. Conduje por calles residenciales, girando al azar, distanciándome del centro comercial. Después de 5 minutos, entré en el estacionamiento de una iglesia y apagué el motor. Nos quedamos allí sentados, en silencio, conmocionados, respirando con dificultad, con los airbags desinflados colgando flácidos frente a nosotros. «Lo logramos», dijo Melissa finalmente. «De verdad que lo logramos». Asentí, aunque aún no estaba segura de creerlo. Tenía las manos aferradas al volante, con los nudillos blancos. Me obligué a soltarme, y mis manos no dejaban de temblar. «Revisa la parte de atrás», dije con voz ronca. «Asegúrate de que no se haya soltado nada». Mientras ella subía a la parte trasera de la furgoneta, evalué los daños. El parachoques delantero pendía de un hilo. Había que cambiar la rueda pinchada. Un faro estaba destrozado. Pero el motor seguía funcionando y teníamos 3 neumáticos en buen estado. Podíamos trabajar con eso. «¡Mierda!», gritó Melissa desde atrás. «No bromeabas con lo de estar preparado. Aquí hay suficientes provisiones para sobrevivir durante meses». «2 semanas en realidad», dije. «Pero sí, hay de todo. Comida, agua, suministros médicos, herramientas, armas, equipo de campamento». «¿De verdad pensaste que esto podría pasar?». «No exactamente esto», admití. «Pero algo. Solo quería estar listo». Mi teléfono vibró. Una sola línea de señal, probablemente de una torre de telefonía que aún no se había colapsado. Los mensajes llegaban a raudales, todos de Sara. «¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien. Las noticias dicen que hay cientos de muertos. Emma pregunta por ti. ¿Dónde estás? Te quiero. Por favor, cuídate». Le respondí con dedos temblorosos. «Estoy viva. Vuelvo a casa. Quédense dentro. Cierren las puertas con llave. No dejen entrar a nadie. Los amo». El mensaje se envió. Un momento después, aparecieron 3 puntos. Luego, «Gracias a Dios. Date prisa. Algo está pasando en el barrio». Se me heló la sangre. Pasa algo en el barrio. Eso podía significar cualquier cosa, pero por lo que había visto en el centro comercial, podía adivinarlo. «Tengo que irme a casa», dije, bajando de la furgoneta. «Ahora, ayúdame a cambiar esta rueda». Trabajamos rápido, con las manos aún temblorosas, pero funcionando. La rueda de repuesto ya estaba montada en una llanta. Me había preparado para esto, igual que para todo lo demás. La cambiamos en menos de 10 minutos. Mientras trabajábamos, me di cuenta de sonidos a lo lejos. Sirenas, disparos, gritos. La infección se estaba extendiendo más allá del centro comercial. La cuarentena había fracasado, o tal vez nunca se pretendió que tuviera éxito.
Quizás esto era más grande que un centro comercial, una ciudad. Pensé en lo que había dicho el presentador de noticias esa mañana. Incidentes violentos en varios hospitales, en plural. Esto ya había ocurrido antes del centro comercial. Acabábamos de ser el punto de inflamación, el lugar donde se volvió innegable. «Entra», le dije a Melissa. «¿Dónde está tu apartamento?» Me dio una dirección, 15 minutos al sur, si las carreteras estaban despejadas. Era una gran incógnita. Volví al asiento del conductor y arranqué el motor. La camioneta giró a la izquierda por la llanta nueva, pero siguió adelante. Eso era lo único que importaba. Salimos del estacionamiento de la iglesia y salimos a la calle. Las calles eran un caos. Autos abandonados, accidentes bloqueando intersecciones, gente corriendo despavorida. Salía humo de varios puntos de la ciudad. Un helicóptero de noticias sobrevolaba la zona, filmándolo todo. «Enciende la radio», dije. Melissa jugueteó con el dial. La mayoría de las estaciones solo transmitían emergencias. El mismo mensaje grabado, una y otra vez, instando a la gente a quedarse en casa, evitar el contacto con cualquier persona que mostrara síntomas de infección y esperar la ayuda que tal vez nunca llegara. Pero una estación tenía una locutora en vivo, con voz frenética. «Confirmando informes de brotes en 17 estados. Los CDC lo califican como una crisis sin precedentes. Se ha declarado la ley marcial en las principales áreas metropolitanas. Se recomienda a los ciudadanos...» Estática. Luego nada. 17 estados, susurró Melissa. Dios mío. Me dirigí alrededor de un autobús volcado, con las ventanas destrozadas y la sangre salpicando la pintura blanca. Dentro, vi movimiento. No bajé la velocidad para investigar. «Mi edificio», dijo Melissa, señalando. Un complejo de apartamentos de 5 pisos, típico de los suburbios. Había algunos autos en el estacionamiento, pero parecía tranquilo. Quizás la infección aún no había llegado. Entré al estacionamiento y estacioné cerca de la entrada. «Date prisa», dije. «Toma lo que necesites y vuelve. 5 minutos, máximo». Ella asintió y corrió hacia el edificio. La vi irse y luego volví mi atención a la calle. Un hombre pasó corriendo, mirando por encima del hombro, aterrorizado. Detrás de él, nada. Pero siguió corriendo de todos modos. Mi teléfono vibró de nuevo. «Sara, date prisa, los oigo afuera». Le respondí. 10 minutos, quizás menos. Manténgase alejado de las ventanas. 3 puntos. Luego, «Hay alguien en la puerta. Intentan entrar». Mi corazón se detuvo. «No lo abra». «No lo haré, pero están rompiendo la ventana». Miré el edificio de apartamentos de Melissa. Había desaparecido 3 minutos. Le di 2 más. «Por favor, que estés bien», envió Sara. «Emma está muy asustada». «Ya voy», escribí. «Lo prometo, ya voy». Pasaron los 2 minutos. Melissa salió disparada del edificio con una mochila al hombro, corriendo a toda velocidad. Se abalanzó sobre el asiento del copiloto. «¡Vamos!», gritó. No hice preguntas. Pisé a fondo. Al salir del estacionamiento, comprendí por qué había corrido. 3 infectados salieron del edificio tambaleándose detrás de ella, con la ropa manchada de sangre fresca. Habían estado dentro. Ya estaban dentro. Corrimos por las calles. Conocía estos caminos. Había vivido en esta ciudad durante 10 años, pero ahora me parecían extraños, transformados en algo hostil y ajeno. Cada rincón podía esconder un infectado. Cada sombra podía ocultar un peligro. Mi casa estaba en una urbanización del sur, un barrio tranquilo, con buenas escuelas, un lugar donde los niños montaban en bicicleta y los vecinos se saludaban. Un lugar seguro. O lo había sido. Al entrar en mi calle, vi a los infectados. Estaban por todas partes, deambulando por los jardines, golpeando puertas, alimentándose de cadáveres en las entradas.
Mi barrio, mi calle, mi casa. Ya lo veía. El tercero a la izquierda, con revestimiento azul y molduras blancas. La ventana de la sala estaba destrozada. La puerta principal estaba abierta. No, susurré. No, no, no. Frené a fondo frente a mi casa y salí de un salto, dejando el motor encendido. Melissa me llamó, pero no oí lo que dijo. Solo oía el rugido en mis oídos, el latido de mi corazón. Subí corriendo por la entrada. El marco de la puerta principal estaba astillado. Alguien había entrado a la fuerza. Hacía poco. Había sangre en el felpudo. Entré. La sala estaba destrozada. Muebles volcados, cuadros desprendidos de las paredes, manchas de sangre en la alfombra. El teléfono de Sara estaba en el suelo, con la pantalla rota. ¡Sara!, grité. ¡Emma! Silencio. Entonces, desde arriba, un sonido. Movimiento. Pasos. Tomé un cuchillo de cocina del taco que había sobre la encimera y me dirigí hacia las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso. Los sonidos del piso de arriba continuaban, arrastrando, raspando, ese húmedo sonido de carne contra carne. Llegué al rellano. La puerta de la habitación de Emma estaba cerrada. La puerta de nuestro dormitorio estaba abierta. Me acerqué lentamente a nuestra habitación, con el cuchillo en la mano. Todo mi cuerpo temblaba. Una parte de mí no quería mirar. No quería ver lo que sabía que iba a encontrar. Miré de todos modos. Sara estaba en el suelo, o lo que quedaba de Sara. Su cuerpo había sido desgarrado, su sangre empapando la alfombra que habíamos elegido juntos en Home Depot hacía 3 años. Tenía los ojos abiertos, mirando al vacío. De pie junto a ella, dándole de comer, estaba nuestro vecino Jim. El amable Jim, que me había ayudado a instalar mi buzón. Jim, que había entrenado al equipo de fútbol de Emma. Jim, cuya cara ahora estaba manchada con la sangre de mi esposa. Me miró. Sus ojos estaban vacíos, muertos, hambrientos. Él vino hacia mí. No recuerdo haber levantado el cuchillo. No recuerdo haberlo apuñalado. Solo recuerdo que se cayó. Recuerdo la sangre en mis manos. Recuerdo los gritos. Gritos interminables que podrían haber sido míos o de otra persona. Detrás de mí, la puerta de Emma se abrió. Me giré con el cuchillo en alto, lista para matar cualquier cosa que amenazara a mi hija. Emma estaba en la puerta. Lloraba, pálida, con la ropa manchada de sangre. Pero estaba viva. Estaba bien. «Papá», sollozó. «Papá, mamá me dijo que me escondiera y oí. Solté el cuchillo y la agarré, atrayéndola hacia mis brazos. Estaba temblando, llorando en mi hombro. La abracé tan fuerte que probablemente la lastimaba, pero no podía soltarla. «Está bien», mentí. «Todo va a estar bien. Te tengo. Ahora te tengo». Pero por encima de su hombro podía ver nuestro dormitorio. Podía ver el cuerpo de Sara. Podía ver el cadáver de Jim. Y por la ventana vi venir a más infectados. Habían oído el alboroto. Caminaban arrastrando los pies por la calle, atraídos por el ruido, por el olor a carne viva. Había demasiados. Demasiados. Cogí a Emma. Tenía 11 años y ya era demasiado grande para cargarla, pero no me importó. Y bajé corriendo las escaleras. Melissa estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos. «Tenemos que irnos», dijo. «Ahora. Ahí». «Lo sé», dije. «Lo sé». Corrimos hacia la camioneta. Los infectados se acercaban por todas partes. Arrojé a Emma atrás y me subí al asiento del conductor. Melissa saltó a mi lado. Giré la llave. Nada. Lo intenté de nuevo. El motor giró, pero no arrancó. «Vamos», supliqué. «Vamos, vamos, vamos». Los infectados ya estaban en la furgoneta, golpeando las ventanillas con las manos y la boca pegada al cristal, dejando manchas de sangre y saliva. Debían ser 20, 30, rodeándonos por completo. Emma gritaba. Melissa gritaba algo.
Los infectados mecían la camioneta, intentando volcarla. Probé el encendido una vez más. El motor se puso en marcha. Metí la camioneta en reversa y pisé a fondo el acelerador. Salimos disparados hacia atrás, lanzando a los infectados por los aires. Giré el volante, puse la marcha adelante y aceleré. Los abríamos paso. Los cuerpos golpeaban el capó y el techo. El parabrisas se agrietó aún más con el impacto de la cabeza de un hombre. Pero seguimos avanzando, seguimos adelante, y entonces nos alejamos, corriendo por la calle. Por el retrovisor vi mi casa cada vez más pequeña. Vi a los infectados llenando mi jardín delantero. Vi mi vida entera desaparecer tras de mí. ¿A dónde vamos?, preguntó Melissa. No respondí, no lo sabía. Lejos, en cualquier lugar, en un lugar seguro, si es que aún existía. Emma seguía llorando en la parte de atrás. Extendí la mano y le apreté la suya. «Estamos bien», le dije. «Lo logramos. Estamos bien». Pero podía ver humo elevándose desde varios puntos de la ciudad. Podía oír el aullido constante de las sirenas, el estallido de los disparos. En la radio, la transmisión de emergencia había cambiado. «Esto no es una prueba. Esto no es un simulacro. Busquen refugio inmediatamente. No se acerquen a nadie que muestre un comportamiento agresivo. No...» Lo apagué. El sol ya estaba alto. Se acercaba el mediodía. Llevábamos casi 8 horas corriendo. Parecían 8 años. En una intersección me detuve, mirando en todas direcciones. El norte me llevaba a la interestatal, probablemente abarrotada de refugiados, infectados y puestos de control militares. El sur me llevaba al interior de la ciudad, una trampa mortal. Al este y al oeste, una expansión suburbana que probablemente ya estaría invadida. ¿Por dónde?, pregunté, aunque en realidad me lo preguntaba a mí mismo. La vocecita de Emma llegó desde atrás. «Papá, mamá está...» Cerré los ojos, los abrí. Miré a mi hija por el retrovisor. Su rostro era tan joven, tan asustado, tan confiado. «Tu mamá te quería mucho», dije. No era una respuesta, pero era todo lo que podía darle. Movimiento a la derecha. Una figura saliendo a trompicones de entre las casas. Luego otra. Luego 5 más. Nos habían visto. «Tenemos que decidir», dijo Melissa con urgencia. «Ya». Miré el indicador de combustible. 3/4 llenos. Suficiente para alejarnos de aquí si encontrábamos caminos libres. En la parte trasera de la camioneta tenía provisiones para 2 semanas. Quizás más si racionábamos con cuidado. Teníamos armas, teníamos refugio, teníamos una oportunidad. Norte, decidí. Nos dirigimos al norte, buscamos un lugar remoto, un lugar lejos de la gente, lejos de las ciudades. Apreté el acelerador y giré hacia el norte. Detrás de nosotros, los infectados nos siguieron unas cuantas cuadras antes de rendirse y volver a buscar presas más fáciles. Condujimos en silencio durante un buen rato. La ciudad fue dando paso gradualmente a suburbios, luego a casas dispersas y finalmente a terrenos abiertos. El número de coches abandonados disminuyó. Las señales de violencia se hicieron menos frecuentes, aunque nunca desaparecieron por completo. Al cruzar el límite del condado, vi un control de carretera más adelante. Policía estatal, Guardia Nacional, barreras de concreto. Estaban revisando a todos, buscando posibles contagios. Una fila de autos esperaba, docenas de ellos, gente desesperada por escapar. Disminuí la velocidad y me uní a la fila. «¿Y si no nos dejan pasar?», preguntó Melissa. «Entonces encontraremos otra manera», dije. Pero mientras esperábamos, observé a los soldados. Observé cómo revisaban a cada persona, cómo les hacían pruebas para detectar signos de infección. A la mayoría se les permitió pasar, pero algunos, no muchos, pero algunos, los apartaron. Los llevaron a una tienda de campaña detrás de la barricada, y nunca salieron. Emma dormía en la parte de atrás, agotada por el trauma y el terror. Parecía tranquila, inocente, como si nada de esto la hubiera afectado aún, aunque yo sabía que sí. Sabía que la perseguiría para siempre, si viviéramos lo suficiente para ser perseguidos. «Siguiente», gritó un soldado.
haciéndonos señas para que avanzáramos. Me detuve en el puesto de control. El soldado era joven, no tendría más de 25 años. Parecía cansado, con el rostro demacrado y la mirada atormentada por lo que había visto. ¿A dónde vas? Preguntó. Al norte, dice, lejos de las ciudades. Asintió como si lo hubiera oído 100 veces hoy. Necesito revisarlos por si tienen mordeduras. A todos. Es el protocolo. Salimos de la camioneta. El soldado nos examinó con atención, con profesionalismo. Melissa lo vio todo. Yo lo vi todo. Luego miró a Emma, todavía medio dormida, confundida. «Brazos arriba, cariño», dijo suavemente. Ella levantó los brazos. Él la examinó con atención. Entonces su mirada se posó en su antebrazo izquierdo. Había una marca allí, roja, ligeramente elevada. Pudo haber sido cualquier cosa, un raspón de cuando escapamos del centro comercial, un moretón por un agarrón, una reacción alérgica a algo. Pudo haber sido cualquier cosa, pero era del tamaño correcto, la forma correcta. El rostro del soldado adoptó una expresión cuidadosamente neutral. Me miró. Yo lo miré. Ambos sabíamos lo que venía después. «Señor», dijo en voz baja, «necesito que...». Agarré a Emma y corrí.